Hola Creative Lover, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un buen día. Este video va a ser algo diferente. Sí, porque no todo lo que brilla es oro. Muchas veces empezamos a pintar y no surge lo que realmente queremos. Ya sabes que yo comparto mi experiencia contigo y te voy a compartir tanto mis buenas experiencias como las malas o las regulares. Todo empezó porque yo quería pintar vetas y elegí un molde con 4 ranuras, esperando que la combinación de colores fuera extraordinaria. Pero después de hacer el vertido, veo que prácticamente se ve el blanco y el morado, y el azul muy poco. Y realmente, si me conoces un poquito más, sabrás que el color turquesa es mi favorito. Al verlo perdido, empecé a decepcionarme. Así que decidí hacer otro vertido donde se ve solamente una plasta morada y lo moví de un lado a otro para extenderlo, sin lograr el resultado que yo quería. Seguí moviéndolo de un lado a otro pasándole la antorcha para ver si salían algunas celdas de color y tampoco. Entonces decidí ponerle un color que contrastara y elegí el dorado. Empecé a ponerle el dorado para ver qué resultados obtenía, tratando de seguir las formas logradas. Pero ya que había colocado el dorado dije, ¡uy no! La verdad es que mejor le hubiera puesto pintura negra. Entonces por más que le hice, le moví, intenté, agarré una herramienta para darle un poquito de movimiento, lo giraba, lo veía, realmente no estaba convencida. Y me dije a mí misma, Blanquita, concéntrate y que fluya la creatividad. Y empecé a imaginar si hacía un vertido diferente. O quizá hacía la técnica de arrastre con una cadena en ciertos lugares. Y si arrastraba la pintura con un acetato o con una servilleta, ¿podría lograr un efecto diferente? Hasta que llegué a la técnica de aire. Y mi conclusión fue, si aplico la técnica de aire, la pintura ya está vertida en el lienzo y probablemente pueda sacar un efecto muy bonito para el fondo. Y es como empezar de cero sin desperdiciar la pintura. Y definitivamente, si estás viendo cómo me está quedando el fondo para este cuadro, es algo increíble. Agarró unas tonalidades hermosas. Viendo el resultado, realmente me emocioné muchísimo. Ahora sí me gustó. Vamos a ver qué es lo que resulta de esto. Mientras continuamos con el proceso, voy a contarles un poquito de mi experiencia. Yo practico algunas otras técnicas, pero cuando descubrí el acrílico fluido, vi que era mucho más que solamente vertir pintura, porque en cada uno de sus procesos o técnicas pone al límite nuestra imaginación y nos ayuda a desarrollar la creatividad. ¿Y sabías que desarrollar tu creatividad por medio del arte y en específico de esta técnica, acrílico fluido, te ayuda a aportar soluciones a los diferentes retos que te enfrenta la vida? Además de desarrollar tu creatividad, te ayuda al autoconocimiento, tener mejor control emocional y eleva tu grado de atención y de conciencia. Ahora sí, continuamos. Como viste, puse unas líneas de color azul, blanco y morado y con aire le di movimiento a la pintura. Logré unos efectos que me encantan. Ahora sí, estoy 100% contenta con el resultado. Espero que también a ti te guste. Si es así, por favor, regálame una manita arriba. Y no olvides que si tienes alguna duda, me la puedes poner en los comentarios y yo con gusto te responderé. Te envío un saludo y nos vemos en mi próximo video. Pero mientras tanto, tú ya sabes, ¡que fluya la creatividad!